Milagro divino revelado, el impactante plan de Dios que cambiará todo en 12 días de oración y fe en el tercer año de Joacim, en un tiempo de crisis y desesperación bajo el reinado de Acab, la tierra de Israel estaba sumida en una sequía devastadora. Este castigo, consecuencia de la idolatría del pueblo que había abandonado al Dios verdadero, Yahweh, para rendir culto a Baal, dejó la tierra reseca y los corazones de su gente quebrantados. Elías, el profeta de Dios, caminaba entre los pueblos con la carga del desespero de su gente, sintiendo la súplica en cada lamento. La sequía, que había durado años, era un grito por ayuda que resonaba en los cielos. Elías, lleno de fe y urgencia, sabía que era momento de actuar, de volver a convocar a su comunidad hacia la oración ferviente y sincera. Reuniendo a hombres y mujeres de todas las ciudades vecinas, Elías llevó a su pueblo al Cerro Sagrado, un lugar donde el incienso de las plegarias se alzaría al cielo como un dulce aroma para el Señor. La atmósfera era tensa, el clamor por la lluvia resonaba entre los corazones ansiosos por una respuesta divina. Al recordar las maravillas que Dios había hecho por Israel en otros tiempos, Elías guió al pueblo hacia un periodo de oración inquebrantable. Decidieron dedicar 12 días a invocar a Dios, como lo hicieran sus antepasados en momentos de aflicción. Cada día se tornó un ritual de confesión y esperanza. Al amanecer, se arrodillaban, elevando sus voces al cielo en ardiente súplica. Pero llegó el séptimo día, donde la fe de todos se enfrentaría a su mayor prueba. Después de horas de oración ferviente, Elías, con el corazón palpitante, envió a su criado hacia la cima de la montaña. Ve y mira hacia el mar, le dijo, confiando que la respuesta estaría al alcance de su visión. Pero el criado regresó con las manos vacías, trayendo consigo solo el eco de un silencio que parecía burlarse de sus súplicas. 6 veces el criado subió y bajó, cada vez encontrando solo un desierto de incertidumbre. A pesar de ello, Elías continuaba intercediendo, sus oraciones eran un refugio de fe en medio de la desilusión. Fue en el séptimo intento cuando el cielo comenzó a asomar un destello de esperanza. He aquí, una nube pequeña, como la palma de la mano de un hombre, anunció el criado, y en aquel instante, Elías sintió la certeza del cumplimiento de la promesa de Dios. La pequeña nube, insignificante en su apariencia, contenía en su interior el inicio de la restauración que tanto anhelaban. Con una mirada llena de expectativa hacia el cielo nublado, supo que algo grande estaba por suceder. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. A medida que el viento comenzaba a soplar y el cielo se oscurecía, el pueblo miraba a Elías, sintiendo el palpitar de sus corazones en la fragorosa espera. El silencio se tornó en expectación. Entonces, comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia sobre la tierra árida, la lluvia que traía consigo la vida nuevamente. Pero el pueblo aún no sabía que su fidelidad a Dios sería probada más allá de lo que podían imaginar. ¿Realmente habrían regresado a su corazón? El milagro apenas comenzaba a revelar su profundo propósito. Mientras las primeras gotas de lluvia caían, una nueva vida comenzaba a brotar en la tierra, la misma que se había vuelto estéril y desolada. Una alegría indescriptible llenaba los corazones de los que habían orado con fervor. Las familias se abrazaban entre risas y lágrimas, sintiendo cómo cada gota lavaba la tristeza y el dolor acumulado durante años. Pero en medio de la celebración, Elías, el hombre de Dios, se retiró a un lugar aislado. Sentía que la obra no estaba completamente terminada. Volvió su rostro al cielo, un manto de solemnidad envolvía su ser.
Recordaba lo que había declarado al rey Acab: no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. 1 Reyes 17:1. La responsabilidad se sentía pesada sobre sus hombros, pues sabía que la lluvia era solo un símbolo, un esbozo del verdadero arrepentimiento que Dios deseaba en su pueblo. Oh Yahweh, Dios de Israel, clamó Elías. Tu fidelidad permanece, y aunque este pueblo ha sido restaurado, te ruego que los lleves a un verdadero arrepentimiento. Que no solo broten las lluvias sobre esta tierra, sino que también tus aguas vivas inunden sus corazones. La brisa del viento que crecía le trajo la respuesta de Dios: Elías, así como la lluvia ha comenzado a caer, así también deseo que el pueblo sea llevado a un nuevo nacimiento. Un tiempo de restauración espiritual se aproxima. La lluvia comenzó a intensificarse, y se oía el rugido del cielo. Sin embargo, en la distancia, ruidos de pasos alertaron a Elías. Fue Ahab, quien había dejado sus ídolos por un momento para aproximarse al profeta. ¿Qué haremos ahora, Elías?, preguntó el rey, la incertidumbre reflejada en su rostro. No solo se trata de que las nubes se han abierto, respondió Elías, su voz firme y llena de autoridad, sino de que el corazón del pueblo se vuelva a Dios. Deberás reunir a los israelitas y hacer un pacto con el Señor, desechar todas las imágenes de Baal y consagrar al único Dios verdadero. Él es celoso y no compartirá su gloria. Las palabras del profeta recorrieron el corazón de Ahab, quien sintió el peso del pecado de su reinado. Con determinación, convocó a la nación a una asamblea en el Monte Carmelo, donde Elías se prepararía para un desafío que demostraría la soberanía de Dios sobre Baal una vez más. Mientras tanto, Elías oraba intensamente, pidiendo dirección y revelación. Las oraciones ardientes de días pasados aún vibraban en el aire, y sabía que un enfrentamiento era inevitable. Lo que ocurrió después cambiaría a Israel para siempre. El pueblo se reunió, y Elías pronunció la famosa frase: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Yahweh es Dios, síganlo, y si Baal, id en pos de él. 1 Reyes 18:21. Las palabras resonaron, provocando un clamor entre la multitud. La tensión palpable era un reflejo del conflicto interno que sacudía el alma del pueblo. Al mirar el horizonte cubierto de nubes, Elías recordó la pequeña nube que había visto hace días atrás. ¿Sería realmente suficiente para restaurar un corazón dividido? Lo que Elías no sabía era que tras esta confrontación, el verdadero plan de Dios se desataría, uno más grande de lo que cualquiera podría imaginar. La caída de los ídolos no sería solo un acto, sino el preludio de una transformación que revelaría la gloria de Yahweh a través de generaciones, y así, el cielo se oscurecía aún más, presagiando el conflicto venidero. La lluvia caía, pero sus corazones seguirían sequísimos hasta que la verdad de Dios inundara sus vidas. ¿Respondría el pueblo? La batalla de los dioses estaba a punto de comenzar, y la pregunta trascendental resonaba en el aire: ¿cuál sería el destino de Israel? El silencio se adueñó del Monte Carmelo, un lugar que llevaría el peso de decisiones eternas en ese día. Elías se mantuvo firme, el rostro iluminado por la luz tenue que atravesaba las nubes oscuras, brotando la lluvia con bestial furia. Una multitud expectante rodeaba el altar, sus corazones latían con ansiedad y confusión, esperando con recelo el desenlace de aquel formidable desafío. Las miradas se dirigieron hacia la imagen del dios Baal, impasivo y frío, al lado del altar de Elías. Dijo el rey Acab que habíamos de sacrificar bueyes para invocar un fuego que descienda del cielo, pronunció Elías en voz alta, rompiendo el murmullo congregado. Hagamos esto y que el verdadero Dios se manifieste entre nosotros. Un clamor unánime surgió entre los presentes, expectantes ante la posibilidad de un acto sobrenatural. Los profetas de Baal, con su canto y danza frenética, comenzaron a invocar al Dios que habían servido años, gritando sus nombres, mientras sus cuerpos se agitan descontroladamente, sugiriendo el desespero de un pueblo que había colocado su fe en ídolos mudos. Cabellera revuelta, rostros sudorosos, como poseídos por un fervor inocuo.
Pero entre todos esos gritos, y dentro de la tensión electrizante, Elías se mantuvo en calma, sabiendo que el verdadero poder de Yahweh no sería ocultado por el bullicio de la falsedad. Clamad a Baal, expresó Elías con tono burlón, tal vez esté meditando o en viaje o durmiendo y deba despertarse. Su voz resonó como un eco celestial, y el lamento se transformó en desesperación. Los profetas de Baal se desgastaban, cortándose, hasta que finalmente el espectáculo se apagó en su propio vacío. Y Elías, con un gesto decidido, se preparaba para la siguiente etapa. Con gran reverencia, eligió 12 piedras y erigió un altar en honor a Yahweh, nombrando cada tribu de Israel, recuperando la identidad del pueblo de Dios. Alzó su espumosa voz en oración, mientras las nubes comenzaban a concentrarse sobre ellos. Con cada palabra, una atmósfera cargada de expectativa se esparcía, la fe del profeta abrumando el temor de la multitud. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, muéstranos hoy que tú eres el único Dios, y que yo soy tu siervo, clamó Elías fervientemente. El viento comenzó a soplar, y la lluvia, que había sido un signo de misericordia, se mezclaba ahora con un fuego divino en los corazones de aquellos que miraban. Se sentía la presencia de un poder inexplicable, y al aunarse el silencio, los cielos se abrieron de manera extraordinaria. Así, un fuego descendió del cielo, consumiendo no solo el sacrificio, sino también las piedras, el agua y hasta el polvo de la tierra. El pueblo cayó rostro en tierra, gritándole a Yahweh, el Señor es Dios. El Señor es Dios. El clamor de reconocimiento resonó como un eco eterno, el torrente de lágrimas se mezcló con las aguas fervientes que caían del cielo. Los corazones que antes estaban divididos comenzaban a unirse en torno a un solo Dios. Elías presenció cómo se cumplía la palabra de Dios a través de él, el nuevo nacimiento espiritual que nunca había imaginado sería así de glorioso. El temor de Yahweh llenó a la nación, y aún en la sombra de algunos ídolos, empezaba a resplandecer la luz de la reconciliación, pero, a medida que la reverencia invadía la multitud, la sombra del desafío no había terminado. En su corazón, Elías sentía que el verdadero combate apenas comenzaba. A lo lejos, un oscuro aviso se erguía. La amenaza de Jezabel, la reina que no había encontrado su palabra en el fuego del altar, se había filtrado entre su gente. Un nuevo juicio se dibujaba en el horizonte, y Elías sabía que, aunque un nuevo tiempo había comenzado, la lucha por la fe trascendería más allá de ese evento, y así, mientras la lluvia purificaba la tierra, un nuevo plan se revelaba a las profundidades del cielo, un misterio que guardaba promesas de restauración y de juicios sutiles. El eco de la victoria resonaba, pero la pregunta seguía viva en el aire: ¿cómo se manifestaría la voluntad de Dios frente a la seducción de la maldad que acechaba a su pueblo? Una nueva etapa estaba por comenzar, y Elías estaba llamado a enfrentarlo con la certeza de que, aunque los cielos lloraran, la luz de Dios jamás se apagaría. Elías, después de presenciar el asombroso acto de Dios en el Monte Carmelo, sentía que se le había concedido una gran responsabilidad. Mientras la multitud celebraba y glorificaba a Yahweh, el profeta se retiró a solas, buscando consuelo en la presencia del Señor. La lluvia, que ahora caía con fuerza, no era solo un signo de vida renovada, sino un recordatorio del desafío que se avecinaba. Mientras Elías oraba, su mente se llenó de las palabras de Dios, resonando en su corazón como un canto divino. Los que confían en mí nunca serán avergonzados, se repetía, reafirmando su fe ante la inminente amenaza de Jezabel. No obstante, al regresar de su comunión privada con el Altísimo, se encontró con un mensaje enviado por la reina. Jezabel había jurado venganza, declarando que haría lo mismo con su vida que él había hecho con los profetas de Baal. Tal advertencia hizo temblar el corazón de Elías. A pesar de haber presenciado el poder de Dios en el fuego, ahora se enfrentaba a un enemigo más insidioso, uno que operaba en las sombras, buscando destruir la obra de Jehová. Temía y se sintió solo, abandonando la ciudad y huyendo al desierto, donde se sentó bajo un arbusto, pidiendo a Dios que quitara su vida.
No soy mejor que mis padres, sollozó, sintiendo el peso de siglos de rebelión sobre sus hombros. Pero el Señor no dejaría que su profeta cayera en desánimos. En el desierto, un ángel del Señor se le apareció, trayendo comida y agua, diciendo, levántate y come, porque el largo camino que tienes por delante es grande. Aquella provista y el aliento divino que le otorgó renovaron sus fuerzas, y en un momento de pureza espiritual, Elías se dio cuenta de la grandeza de Dios frente a la adversidad. Siguiendo la dirección del ángel, se encaminó hacia el monte Horeb, el monte de Dios, buscando la dirección y la revelación que necesitaba para enfrentar su futuro oscuro. Así, después de 40 días y 40 noches de viaje, llegó a la cueva del monte. Allí, el Señor le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Con el peso de las angustias, el profeta respondió, he sido celoso por ti, oh Señor, y los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a tus profetas, y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Pero Dios, en su infinita sabiduría, no se limitó a consolar a Elías. En cambio, le reveló su plan para la restauración de Israel. Sal y ponte en el monte delante de mí, ordenó el Señor, y Elías obedeció, mientras se deleitaba en el viento fuerte y poderoso que desgarraba las montañas y quebraba las rocas. Puede haber sentido como si en cada ráfaga Dios estaba hablando de su poder y voluntad. Pero aquel no era el Señor. Luego llegó un terremoto, y más tarde, un fuego, y aún así, no estaba allí el Señor. Finalmente, tras un susurro apacible, Elías entendió, la voz de Dios no siempre se manifiesta en el estruendo, sino en la tranquila seguridad de su cercanía. En ese encuentro divino, Elías recibió instrucciones específicas, incluyendo a Eliseo, quien sería su compañero en la misión de la restauración. Y así, con el pecho lleno de propósito renovado y con la certeza de que Dios aún tenía un plan, se preparó para el regreso, listo para enfrentar la ira de Jezabel y testificar sobre la grandeza de Yahweh ante Israel una vez más. En medio de esta nueva revelación, Elías entendió que el tiempo de Dios no era azaroso y que incluso en el sufrimiento y la huida, había un propósito. Pero lo que ella no sabía sobre el plan de Dios seguía siendo un misterio, un diseño divino que cambiaría el destino de Israel para siempre, a través de estos días de oración y fe. Así, Elías se levantó de la cueva con la certeza de que su lucha estaba lejos de terminar, pero que, con un Dios soberano a su lado, la victoria era inevitable. Elías descendió del monte Horeb, fortalecido por el susurro divino que había experimentado. Mientras sus pies tocaban la tierra, sentía que cada paso resonaba con el mandato de Dios. Su corazón, aunque lleno de inquietud, latía con valentía nueva. La voz del Señor había puesto en el alma del profeta un fuego renovado, un deseo ardiente de restaurar el pacto del santo con su pueblo. Ve y unge a Eliseo, había ordenado Dios, porque él será profeta en tu lugar. Reyes 19:16. Así, mientras avanzaba hacia el norte, Elías reflexionaba sobre Eliseo, el hijo de Safat. Había visto en él la vislumbra de un siervo fiel, uno que lo acompañaría en la obra que se avecinaba, y sabía que el tiempo se acortaba. La sombra de Jezabel seguía al acecho, y con cada día que pasaba, la necesidad de un cambio se hacía más urgente. Finalmente, Elías llegó a Abel Mehola, donde encontró a Eliseo arando con la 12ª yunta de bueyes. El momento era crucial. Al acercarse, Elías tomó su manto y lo echó sobre Eliseo, un gesto que simbolizaba la transferencia del ministerio y el llamamiento divino. Este acto silencioso, pero poderoso, representaba la voluntad de Dios de agregar un nuevo capítulo al pueblo de Israel, un capítulo que, con fe y devoción, sería escrito por las manos de 2 profetas. Al ver el manto caer sobre él, Eliseo sintió un profundo impacto. Sin dudarlo, dejó a los bueyes y corrió tras Elías. «Déjame besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré», pidió con fervor. Elías le respondió con un gesto que llevaba un peso de oportunidad, pero también un recordatorio: «Ve, porque que te he hecho yo». Reyes 19:20,
mientras Eliseo volvía a despedirse, Elías contemplaba el horizonte, pensando en las nubes que aún podían amenazar con la tormenta de la ira de Jezabel. La lluvia del Carmelo había traído vida, pero también la certeza de que una batalla espiritual se perfilaba. La oscuridad, agazapada en los recovecos del corazón de Israel, ansiaba volver a aferrarse a la idolatría que una vez había sido despojada. Así comenzaron a unirse en el camino hacia el cumplimiento de la palabra de Dios. Elías y Eliseo, dos hombres con destinos entrelazados, enfrentaban un desafío que no se limitaba a la realeza, sino que ponía en juego el mismo corazón del pueblo de Dios. A medida que pasaban los días, se levantaba un clamor en Israel. Las amenazas de Jezabel seguían resonando en las calles como ecos de muerte, y con cada rumor, la fe del pueblo se tambaleaba. Pero el Señor, que había escuchado la angustia de su siervo, también había planeado un camino mayor. Cada paso que daban Elías y Eliseo era un paso más contundente hacia el cumplimiento de la promesa divina, y así, en un giro inesperado, se reveló una visión que cambiaría el destino de su misión. El Señor, en su bondad, mostró a Elías que el tiempo se acercaba para un milagro sanador no solo sobre individuos, sino sobre toda una nación. Una profecía antigua resonó en su mente, y volveré el corazón de los padres hacia los hijos, y el de los hijos hacia los padres, Malaquías 4:6. La restauración estaba en la puerta, y Elías entendió que el fin de la opresión estaba alineado con el deseo de Dios por la reconciliación. El retorno a Israel no era solo la confrontación con Jezabel, era un llamado a la fidelidad y a la salvación. Con cada latido de su corazón, Elías aguardaba con expectación el cumplimiento de esta promesa celestial. El tiempo de Dios se aproximaba, y con él, un cambio que impactaría el futuro, revelando el plan soberano y majestuoso que transformaría no solo corazones, sino toda una nación. Sin embargo, lo que ellos no sabían era que la sorpresa de Dios pronto se desvelaría, y una confrontación definitiva marcaba el camino a seguir, donde la fe y la desobediencia se encontrarían en una batalla monumental por el alma de Israel. Elías y Eliseo se encontraban ahora en la alborada de una nueva jornada. La brisa matutina traía consigo un aire de anticipación, un indicio del propósito divino que estaba por revelarse. Mientras avanzaban juntos por los caminos de Israel, las inquietudes del pueblo parecían volverse más vivas, y el eco de la idolatría resonaba hasta en los rincones más recónditos de sus corazones. Pero Elías había puesto su fe en el Dios de Israel, y en su corazón se gestaba una certeza: el tiempo de manifestar la gloria del Señor había llegado. Un día, mientras descendían por un sendero que serpenteaba entre los campos dorados, Elías se detuvo y, mirando a Eliseo, le dijo: «Prepárate, porque hemos de enfrentar a aquellos que han desviado el corazón del pueblo. La ira del cielo se manifestará contra los ídolos y cada altar será derribado». 1 Reyes 18:24. Eliseo asintió con resolución, sintiendo que había sido propuesto para una misión gloriosa y peligrosa. Los días se convirtieron en semanas, y cada encuentro con las multitudes llevaba consigo la misma carga, un llamado a arrepentirse. Mientras recorrían las aldeas, muchos miraban a Elías con admiración, pero también con temor, pues la sombra de Jezabel continuaba acechando su ministerio. Las advertencias del rey Acab, con su esposa de corazón cruel, resonaban como un gong ominoso en cada corazón dispuesto a escuchar. Sin embargo, Elías recordaba la promesa de Dios, un fuego que ardía en su pecho: «Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre». Éxodo 22. Era el mismo Dios que había enviado lluvia en el Carmelo y que ahora estaba preparado para desatar una nueva manifestación de su poder. Mientras estaban en Betel, un grupo de jóvenes salió a burlarse de ellos y desafiarlos. «¿Qué hacen esos dos locos? Que venga fuego del cielo y los consuma». 2 Reyes 2:23. Pero Elías, movido por la sabiduría del Señor, solo elevó su mirada hacia las alturas, sabiendo que no era momento de ira, sino de compasión. «¿Hasta cuándo clamaréis a los ídolos? Despertad, Israel. Volved a vuestro Dios». Isaías 44:8.
eran las palabras que vibraban en su ser. Así, llegó el día en que el Señor habló a Elías nuevamente, revelando un asombroso plan a través de una visión. Reúne al pueblo en el monte Carmelo, y desafía a los profetas de Baal. Yo me haré conocer entre ellos, y el pueblo sabrá que soy el único Dios. 1 Reyes 18:19. Elías comprendió que la restauración venía en la forma de una confrontación singular, una batalla espiritual donde la fe sería puesta a prueba, con determinación renovada. Elías convocó a los israelitas y a los 400 profetas de Baal, y desde su corazón surgió la oración: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel. 1 Reyes 18:36. La respuesta estaba por llegar, y con ella, un milagro que cambiaría el rumbo de su nación. El pueblo, atento y expectante, se reunió en el monte, la fe palpitante en sus corazones, y un vacío creciente ante la posibilidad de emancipación. Pero en lo profundo de sus almas, lo que no sabían era que el poder de Dios estaba a punto de ser desatado en una forma tan sorprendente que marcaría un nuevo comienzo en la historia de Israel. Así se alzaría la verdad. Y el pueblo, finalmente, se volvería al Dios que nunca los había abandonado, con cada acto de fe guiado por la mano soberana de quien anhela la redención. Las promesas que parecían lejanías, ahora palpitarían en el aire, y un nuevo amanecer se vislumbraba en el horizonte, revelando que los días de oración y fe estaban llevando a un encuentro divino sin precedentes. ¿Qué sorprenderá a la tierra de Israel cuando el fuego del cielo descienda? La esperanza se erguía, mientras la gloria de Dios estaba por ser manifestada. El pueblo se había congregado en el monte Carmelo, un mar de rostros reflejando un mosaico de emociones: esperanza, duda, temor y anhelo. El sol brillante arrojaba su luz sobre la escena, iluminando el altar vacío que aguardaba el fuego del cielo. El corazón de Elías latía con fervor, consciente de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros y del desafío que significaba confrontar a los profetas de Baal, quienes habían desviado la adoración del pueblo hacia ídolos sordos y mudos. ¿Cuánto tiempo claudicaréis entre dos pensamientos?, exclamó Elías, su voz resonando con autoridad ante la multitud. Si el Señor es Dios, seguidlo, pero si Baal, id en pos de él. 1 Reyes 18:21. La pregunta se deslizó entre los oyentes, como un viento fuerte que barría las dudas. La verdad debía ser proclamada, y el pueblo estaba listo para escuchar. Los profetas de Baal, decididos a mantener su influencia, comenzaron su danza frenética alrededor del altar, clamando y cortándose, según su costumbre, en un intento desesperado de invocar a su deidad. «Oh Baal, respóndenos», gritaban, la desesperación nublando su juicio. Pero el cielo guardaba silencio, y la hora se deslizaba con la tensión de un arco tenso, esperando la liberación de la flecha. Elías, observando su caos, no pudo evitar el peso de la compasión al ver a una nación sumida en la oscuridad. Aún en la confrontación, la misericordia del Señor le dictó el tono de su espíritu. ¿Qué es esto que hacéis? ¿Veis que vuestros ídolos no responden? ¿Hasta cuándo seguiréis ante el engaño? La multitud comenzó a murmurar, el eco de la duda resonando más fuerte que el fervor de los profetas. Entonces llegó el momento que Elías había esperado. Ahora, oídme, ustedes, Israel, declaró, acercándose al altar restablecido: yo invocaré el nombre del Señor, y el Dios que responderá con fuego, ese es el verdadero Dios. 1 Reyes 18:24. Desde el fondo de su ser, se levantó una oración llena de fuego y sinceridad. Con fe desbordante, Elías preparó el sacrificio, colocando el becerro sobre la leña. Luego llenó 4 tinajas de agua y las derramó sobre el altar, repitiendo la acción 2 veces más hasta que el torrente fluía alrededor del altar y llenaba la zanja a su alrededor. Señor, hazlo por daí gloria, rogó con su alma temblando de expectación. Mientras el cielo se oscurecía y la comunidad contenía el aliento, un rayo deslumbrante atravesó la atmósfera. Fuego descendió del cielo. Consumió el sacrificio, la leña, las piedras e incluso el agua del altar. Un estruendo ensordecedor, seguido de un asombro atónito, resonó entre la multitud.
El Señor es Dios, el Señor es Dios, gritó el pueblo, su fe renovándose en un momento de adoración genuina. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Elías sintió que este milagro era una invitación más allá de lo visible. La victoria sobre los profetas de Baal era solo un paso en el plan divino. La restauración de Israel no era únicamente sobre el fuego que cayó, sino un llamado al arrepentimiento y una nueva alianza con su Creador. Mientras los israelitas vencían en la alegría, una sombra de preocupación cruzó por el rostro de Eliseo. Un susurro en su espíritu le advertía que la ira de Jezabel podría despertar, y el desafío espiritual de ese día apenas comenzaba. El camino hacia la renovación de la fe en Israel sería un sendero repleto de pruebas, pero ellos estaban listos. Jezabel no se quedará estática, proclamó Elías, con la mirada fija en el horizonte, donde la oscuridad empezaba a desplazar la luz. El camino de la restauración traerá consigo adversidades que nunca imaginamos. La voz del cielo seguía brindando dirección. ¿Estás dispuesto a seguir? La pregunta reverberó en el aire, mientras la obra soberana de Dios se preparaba para desenlazarse en medio de la devastación. Elías y Eliseo sabían que su jornada apenas comenzaba. Con cada paso hacia la redención, un nuevo desafío esperaba para ser confrontado. El momento culminante se aproximaba, y aún había más que el pueblo debía conocer sobre el asombroso y redentor plan de Dios. ¿Cuál sería la próxima prueba en su viaje hacia la restauración de Israel, y cómo los prepararía el Señor para enfrentar lo que vendría? La respuesta estaba oculta en las promesas de un Dios que nunca falla. El rugido del pueblo resonaba aún en el aire cuando Elías, sintiendo la sacudida del Espíritu, se volvió hacia su discípulo. El tiempo de nuestra prueba no ha terminado, Eliseo. No hemos vencido a Baal, sino que hemos comenzado el verdadero desafío, llevar al pueblo de regreso al Dios verdadero. Las palabras de Elías flotaban sobre la multitud en ebullición, donde la celebración y el temor se entrelazaban. Mientras consumía el ardor de la adoración, un murmullo creció en las sombras de las colinas. Jezabel había estado observando, y su ira era como un fuego que crecía a la distancia. Como un depredador a la espera, sabía que no permitiría que este revés se quedara sin respuesta. Alzó la voz, ordenando a sus mensajeros que llevaran un mensaje: así me hagan los dioses, y aún más, si la vida de Elías no es como la de esos profetas que ha matado. La amenaza se deslizó en las tierras de Israel como un viento helado. Elías sintió el mensaje como un golpe en su pecho, el miedo comenzó a asomarse en su corazón. Jezabel está enojada, murmuró para sí mismo. Su venganza será fiera. A pesar de que el fuego caído del cielo había declarado la gloria de Jehová, los vientos de la oposición ya soplaban con fuerza. Entonces, siguiendo la dirección del cielo, llamó al pueblo a la acción. Reúne a los israelitas, y diríjanse a mí. Este es el día de su arrepentimiento. Este es el día en que volveremos a la adoración. La determinación renovada ardía en su voz, y el pueblo, con fe restaurada, se preparó para el siguiente paso. El pueblo se dispersó para buscar a otros que aún dudaban, pero en el corazón de Elías, una tormenta avanzaba. ¿Por qué temeré a los hombres cuando tengo al Creador de cielos y tierra a mi lado?, reflexionó. Aunque era un tiempo de jubilación, sabía que la batalla no se ganaría solo en el altar, sino también en las oraciones fervientes y los corazones quebrantados. A medida que el pueblo se reunía, Elías, liderando con firmeza, proclamó: hoy dedicaremos un altar al Dios viviente, no solo con sacrificios, sino con nuestras vidas. Han de invocar su nombre y pedir su guía. La multitud se unió en un clamor fervoroso, cada uno levantando sus manos en oración, sumergiéndose en un mar de súplicas. 11 días pasaron, cada uno marcado por el fervor. Las palabras de Elías resonaban en cada hogar, mientras la comunidad buscaba a Dios en intercesión. A medida que los días avanzaban, la herida de Jezabel sobre el pueblo se hacía más palpable. La pena y el temor comenzaban a ceder ante la fe que se alzaba como un nuevo estandarte. En la noche del 12º día, cuando las estrellas brillaban como ojos que miraban, Elías emergió del lugar de oración.
Un nuevo palpitar había florecido en el pueblo, generando un clamor que resonaba en lo profundo de su ser. Era como si el cielo respondiera al clamor de su pueblo, y sentido de anticipación vibraba en el aire. Hoy es el día que el Señor ha hecho, dijo, su voz resonando con autoridad. No nos reunimos solo para enfrentarnos a Jezabel, sino para recibir una porción de su poder que desmantelará cualquier muralla levantada por la oscuridad. El profundo anhelo por la intervención divina era palpable, y la expectativa por lo que vendría era electrizante. Así, mientras las palabras de Elías ascendían hacia el cielo, una sombra oscura se movía en la distancia. La fiel venganza de Jezabel no podía ser ignorada, y pronto se verían atrapados en un conflicto que no solo afectaría sus vidas, sino también el destino de toda la nación. El plan del Señor se acercaba a su desenlace. ¿Qué revelará el cielo en respuesta a nuestra oración?, se preguntó Elías, mientras el viento comenzaba a soplar más fuertemente, trayendo consigo la certeza de que el tiempo de prueba estaba a punto de manifestarse. La lucha por la fe, la esperanza y la verdad se intensificaba, y lo que estaba reservado en el corazón de Dios empezaba a deslumbrarse en la oscuridad. Las brisas nocturnas eran portadoras de advertencias que recorrían el campamento. El pueblo, con corazones apasionados y esperanzas renovadas, permanecía alerta ante la inminente amenaza. Elías, con la mirada fija en el horizonte, sintió el peso del llamado divino que resonaba en su espíritu. Jezabel vendrá con furia, pero no estamos solos, declaró a la multitud congregada bajo las estrellas titilantes. Mientras hablaba, un escalofrío recorrió la espalda de los presentes. Algunos recordaron las historias de antaño, relatos de guerras ganadas no por fuerza, sino por la intervención directa del Altísimo. Se sostenían firmes en esa fe ancestral, sabiendo que estaban al borde de un acontecimiento que marcaría la historia de Israel. A la mañana siguiente, la niebla espesa se disipó, y los rayos del sol iluminaron la llanura. Elías, decidido, se dirigió a Eliseo: prepara al pueblo, pues vamos a enfrentar a la profetisa malvada. La verdad de Dios debe prevalecer. Con un asentimiento, Eliseo entendió la gravedad de la misión. Mientras la gente se agrupaba, la atmósfera cargaba una expectativa intensa. La serenidad de la mañana se rompió cuando un mensajero llegó corriendo, llevando consigo el eco de las amenazas de Jezabel. Ella envía palabras de muerte, y se regocija al saber que se le teme, gritó el mensajero, su cara pálida como el mismo terror. Un silencio sepulcral se cernió entre los israelitas. Algunos comenzaron a dudar, sus corazones titubeaban. Elías levantó la mano, su voz resonando con una fuerza sobrenatural. No temáis, pues el Dios que hemos invocado es más grande que la ira de una mujer. Hoy, en el nombre de Jehová, se revelará su gloria. La palabra ardía como un fuego en sus labios, despertando los espíritus adormecidos de su pueblo. Tras escuchar las palabras del profeta, el pueblo comenzó a unirse en un clamor unificado. Aunque el miedo acechaba, la canción de confianza se alzó por encima de la adversidad. Juntos proclamaron: Jehová es nuestro Dios, y en él confiamos. Que venga lo que venga, permaneceremos firmes en nuestra fe. En las murallas de Samaria, Jezabel aguardaba, frustrada por el fervor creciente entre su pueblo. Su mirada se oscureció con un odio feroz. Además de su enfoque en Elías, ahora sus ojos estaban fijos también sobre Eliseo. Los días de esos profetas han llegado a su fin, murmuró entre dientes, mientras esbozaba planes oscuros que marronaran la luz que empezaba a emanar del pueblo. Sin embargo, Elías, más firme que nunca, buscó la voz de Dios en oración. En su soledad, sintió una presencia cálida que lo envolvía. Ve al arroyo de Querit, le dijo el Señor, y allí proveeré sustento aún en medio de la adversidad. Aunque advertido de la inminente batalla, Elías confiaba que el cuidado divino no cesaría. Con una nueva dirección, se volvió hacia el pueblo, transformando su miedo en propósito. No solo invocaremos a Jehová, sino que seremos el eco de su justicia en esta tierra. Cada paso que demos será un acto de fe.
Mientras el pueblo comenzaba a marchar hacia el arroyo, advirtiendo la llegada de una nueva ola de desafíos, la pregunta resonaba en su interior: ¿cómo puede el Dios que hemos servido, en tiempos de aparente silencio, revelar la grandeza de su plan en un momento tan crítico? El cielo, tan vasto y lleno de promesas, se tornó un lienzo en el que comenzaba a pintarse lo divino. Porque hoy, mis amados, comenzará la revelación del poderoso propósito del Señor. Su presencia será como un torrente de bendición y su gloria será manifiesta entre nosotros, proclamó con fervor Elías. Las sombras de Jezabel se movían en la distancia, pero entre los fieles, una certeza brotaba: el fin de la oscuridad estaba a la vuelta de la esquina, y la luz de Dios estaba por comenzar a brillar con todo su esplendor. Así, mientras marchaban, las preguntas sobre el plan del Señor se cernían pesadamente, dejándolos a todos con un anhelo: ¿cuál será la respuesta del cielo cuando confrontemos a Jezabel? Mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, Elías y Eliseo se preparaban para el enfrentamiento final. Las tensiones aumentaban, y la amenaza de Jezabel seguía latente en el aire. Pero la fe del pueblo brillaba intensamente, como brasas encendidas entre la oscuridad. Reunamos a todos en el monte Carmelo nuevamente, propuso Elías. En este lugar, la gloria de Dios será manifestada una vez más. Nos enfrentaremos a la oscuridad con la luz del Altísimo. El pueblo, con una esperanza renovada, siguió a Elías hacia el monte. Al llegar, la multitud se congregó en torno a Elías, quien se erguía firme como un faro en medio de la tempestad. Hoy, no solo estaremos enfrentando a Jezabel, sino también a los ídolos que han cautivado el corazón de Israel, exclamó Elías, llenando el aire con su voz potente. ¿Cómo podemos seguir en la sombra cuando el Dios de nuestros padres nos llama hacia la luz? Con un clamor de determinación, los israelitas unieron sus voces en una oración ferviente. Se levantaron manos hacia el cielo, no solo en súplica, sino en un acto de guerra espiritual. La atmósfera se transformó, y el cielo comenzó a responder al clamor de su pueblo. Elías pidió silencio, y mientras la multitud contenía el aliento, declaró: traeremos un sacrificio ante Yahweh, y el que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. Los rostros de los presentes mostraban tanto temor como esperanza. Sabían que el tiempo de la verdad había llegado. Los profetas de Baal, alertados por la reunión, no tardaron en llegar, confiados en su Dios silencioso. Se disponían a realizar su ritual con gran fervor, danzando y clamando por su deidad, imponiendo una expectativa tensa en el aire. Pero el silencio de Baal solo aumentaba la determinación de Elías. Clama más fuerte, bromeó Elías, mientras observaba la desesperación de los profetas. Quizás está ocupado, o se ha ido de viaje. Su voz atravesaba el ruido como un eco de la fe enfrentada a la incredulidad. Aquella burla, dirigida a ídolos que no podían responder, resonó en los corazones de la multitud, reforzando sus convicciones. Finalmente, Elías tomó el control del altar. Construyó un altar en honor a Yahweh con 12 piedras, representando a las tribus de Israel, y dispuso el sacrificio de un becerro sobre la leña. Luego, dio una orden sorprendente: derramad agua sobre el altar. Aquella decisión sorprendió a muchos, pues era un acto que parecía inútil en medio de la sequedad. 3 veces se llenaron tinajas de agua, saturando el sacrificio hasta que el agua desbordaba y llenaba la zanja que rodeaba el altar. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, oró con voz firme Elías: haz que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo. Con cada palabra, su fe era una llama encendida, atrayendo la atención del Altísimo, y entonces, sucedió lo inesperado. Un fuego celestial descendió. No fue un fuego ordinario, consumió la ofrenda, la leña, las piedras, y hasta evaporó el agua que se había derramado. La multitud se postró en tierra, llenando el aire con un clamor de adoración: Yahweh es Dios. Yahweh es Dios. Las lágrimas de arrepentimiento y gratitud brotaron de sus ojos,
El cielo había respondido. Elías, viendo la transformación en los corazones de la gente, comprendió que la obra de Dios no había acabado. Ahora, llevemos a cabo la justicia contra los profetas de Baal, gritó, impulsando al pueblo a unirse en ese acto decisivo. Con valentía, condujeron a los profetas al arroyo, donde la fidelidad a Dios se manifiesta en acciones practicadas. Mientras los ídolos caían, el eco de la victoria resonaba en el pueblo, que en su fervor se había reconciliado con Dios. Pero el poder de Jezabel no se detendría con la caída de los ídolos. En su palacio, la reina sentía el dolor de la derrota, prometiendo venganza. No obstante, Elías y Eliseo entendían que su victoria era solo el comienzo de un nuevo camino. La conexión del pueblo con su Dios había sido restaurada, pero aún había batallas que librar. Días después, cuando las aguas del río comenzaron a limpiar la tierra, comenzaron a ver el crecimiento de la nueva vida que brotaba en la tierra. El pueblo volvió a ser unificado sobre las promesas de Dios, y la adoración de Yahweh reverberó de nuevo. El poder de la oración había sembrado en ellos una nueva consagración, y una llama de esperanza surgía entre sus corazones. Elías y Eliseo estaban listos para lo que vendría. Juntos, continuarían proclamando la verdad divina al pueblo, mirando hacia un futuro donde la gloria de Yahweh prevalecería. La lucha había comenzado, pero la luz había triunfado. Así, el ciclo de restauración se había manifestado y, como un testimonio, todo Israel vio que el único Dios verdadero, Yahweh, es quien merece su adoración. Hermanos y hermanas, no se detengan aquí. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias bíblicas exclusivas que revelarán más maravillas de la fidelidad de Dios. Dejen un like ahora para alimentar el algoritmo y ayúdennos a llevar estos relatos a más corazones. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión y comenten sus reacciones y reflexiones sobre el fin de esta historia. Este es el momento de mostrar su apoyo, porque solo los verdaderos seguidores de historias bíblicas comprenden la importancia de esta misión. No esperen ni un segundo más para unirse a nosotros en el viaje de fe.